Muy buenas, en este video vamos a hablar una pequeña introducción sobre los sistemas gestores de bases de datos. Un sistema gestor de base de datos se puede definir como una colección de datos interrelacionados y un conjunto de programas para acceder a esos datos. Los conceptos básicos del sistema gestor de base de datos son los datos, la información en base de datos, las bases de datos en sí y los sistemas gestores de base de datos, que son con los que interactúan con las bases de datos. Los sistemas gestores de bases de datos tienen propósitos, objetivos, componentes, modelos, clases, ventajas, inconvenientes. Los propósitos del sistema gestor de base de datos es manejar de forma ordenada, sencilla y clara un conjunto de datos que posteriormente se convertirán en información. Los objetivos. Existen distintos objetivos que deben cumplir los sistemas gestores de bases de datos y los podemos ver en el siguiente diagrama. Como primer objetivo tenemos la extracción de la información, también tenemos la independencia, la redundancia de datos, la consistencia, la seguridad, la integridad, el respaldo y recuperación y el control de concurrencia y el tiempo de respuesta. Todos estos son los objetivos que tiene un sistema gestor de base de datos. Los componentes del sistema gestor de base de datos comienzan desde los usuarios. Hay usuarios inexpertos, desarrolladores, usuarios sofisticados y administradores de las bases de datos. Los usuarios inexpertos interactúan con la interfaz de la aplicación, van al código de objeto del programa, este se guarda en el gestor de archivos y del gestor de archivos pasa al diccionario de datos. Los desarrolladores son programadores de aplicaciones que tienen acceso a un compilador de lenguaje de definición de datos, al código objeto, al gestor de archivos y el gestor de archivos van al diccionario de datos. Los usuarios sofisticados tienen acceso a las consultas, al procesador de consultas, al gestor de archivos y el gestor de archivos se guardan al diccionario de datos. El administrador de la base de datos tiene la planificación de la base de datos, compila el lenguaje de definición de datos y tiene acceso al diccionario de datos. Los principales componentes del gestor de la base de datos son los siguientes: el control de autorización, procesador de comandos, control de la integridad, optimizador de consultas, gestor de transacciones, planificador, gestor de recuperación y gestor de buffers. Los modelos del sistema gestor de base de datos pueden ser sistemas de gestión de base de datos relacionales o por sus siglas SGBDR. Se construyen con información muy estructurada, que son los datos, acerca de una organización o empresa determinada. Cuando un usuario realiza una consulta en una base de datos relacional, el sistema presenta como resultado la respuesta exacta a lo que se busca. También se encuentra el sistema de gestión de base de datos documentales o por sus siglas SGBDD. Estos sistemas se construyen con información no estructurada tipo texto, que son los documentos, sobre uno o varios temas. Cuando un usuario realiza una consulta en una base de datos documental, el sistema presenta como resultado no una respuesta exacta, sino documentos útiles para satisfacer la pregunta del usuario. Las clases de sistemas gestores de base de datos. Entre las clases que tenemos están los sistemas gestores de base de datos libres, que son Postgres, SQL, MySQL, licencia dual, que depende del uso, Firebird, basada en la versión 6 de Interbase, y SQLite. También tenemos los sistemas gestores de bases de datos gratuitos. Entre estos tenemos a Microsoft SQL Server Compact Edition y Sybase Ace Spread Edition para Linux. También tenemos los sistemas gestores de bases de datos comerciales, que entre estos están Microsoft Access, Oracle, Sybase ASA, Microsoft SQL Server, Sybase Ace y Sybase IQ.
Los sistemas gestores de bases de datos tienen ventajas y inconvenientes. Una de las ventajas de los sistemas de bases de datos es que facilita la gran información. Tiene una gran velocidad en poco tiempo, independencia del tratamiento de la información, seguridad de la información, que es el acceso a usuarios autorizados con protección de información. No hay duplicidad de información. Entre los inconvenientes tenemos el costo de actualización del hardware y software son muy elevados. El costo o salario del administrador de la base de datos es muy elevado. Si no se encuentra un manual del sistema, no se podrán hacer relaciones con facilidad. Y el mal diseño de seguridad generaría problemas en esto. Los sistemas de bases de datos frente a sistemas de archivos. Los sistemas de archivos se mantienen mediante un sistema operativo convencional, donde los registros permanecen almacenados en varios archivos y se escriben diferentes programas de aplicaciones para extraer registros y para añadir registros adecuados, los cuales fueron usados antes de la llegada de los sistemas gestores de bases de datos, pero tienen una serie de inconvenientes. Estos sistemas de archivo tenían redundancia e inconsistencia de datos, dificultad en el acceso a los datos, aislamiento de datos, problemas de integridad, anomalías en el acceso concurrente, problemas de seguridad. Estas anomalías motivaron al desarrollo de las bases de datos. La visión de los datos. La visión de los datos es cuando esconde ciertos detalles de cómo se almacenan y mantienen los datos. La extracción de los datos es todo programa útil debe recuperar los datos eficientemente. La extracción de los datos tiene dentro de sí el nivel físico, que describe cómo se almacenan realmente los datos, el nivel lógico, que describe qué datos se almacenan y las relaciones que existen entre ellos, el nivel de vistas, describe solo la parte de datos completos. En el modelo de los datos se dice que es una colección de herramientas que describen los datos, las relaciones semánticas y las restricciones. Dentro de estos modelos tenemos el modelo entidad-relación, que consta de entidades y relaciones. Una entidad es una cosa u objeto. Una relación es la asociación entre varias entidades. Se representan por medio de rectángulos, que representan a las entidades. Elipses, que representan a los atributos. Rombos, relaciones entre conjuntos de entidades. Y líneas que unen los atributos y las relaciones. También contamos con el modelo de datos orientado a objetos, que lo que hace es combinar las características del modelo de datos orientado a objetos y el modelo relacional. Aquí tenemos un pequeño diagrama de entidad-relación, donde los rectángulos son las entidades, las líneas que unen a los rombos son los atributos. En el modelo relacional se utilizan un grupo de tablas para representar las relaciones entre ellos con columnas únicas. En este modelo relacional normalizado tenemos un conjunto de tablas cuyas relaciones son en ciertos campos que se los conoce como claves foráneas. Por medio de ellas se puede acceder a la información de las tablas relacionadas entre sí. En el lenguaje de base de datos, un sistema de base de datos proporciona un lenguaje de definición de datos y un lenguaje de manipulación de datos para poder realizar las operaciones correspondientes con la base de datos. En el lenguaje de definición de datos es la que nos permite la creación de tablas, bases de datos por medio de instrucciones, que pueden ser las de create, database, procedure, function. Dentro del lenguaje de manipulación de datos nos dice que son las instrucciones de insertar, actualizar y borrar. Estas nos permiten manipular la información dentro de las bases de datos. Dentro de estas instrucciones tenemos las conocidas, que está el insert, el delete y el update. Dentro de estas existen dos tipos de procedimientos de manipulación de datos: los LMDS procedimentales, que necesitan que les den los datos y cómo obtenerlos; los MDS declarativos, que requieren los datos sin que les digan cómo obtenerlos.
Usuarios y administradores de las bases de datos. Un objetivo principal de la base de datos es recuperar y almacenar nueva información en la misma. Los usuarios de datos e interfaces de usuarios. Existen varios, entre ellos están los usuarios normales, que son los que interactúan con programas de la aplicación previamente escritos. Los programadores de aplicaciones son profesionales informáticos que escriben programas de aplicación. Los usuarios sofisticados interactúan con el sistema sin programas escritos anteriormente. También tenemos los usuarios especializados, que son los usuarios que escriben aplicaciones de bases de datos que no son adecuadas en el procesamiento de datos tradicional. Administrador de base de datos. Esta es la persona que tiene el control centralizado de la base de datos, y sus funciones son: definición del esquema, crea el esquema original de la base de datos y un conjunto de instrucciones de LDD o lenguaje de definición de datos. Modificación del esquema y de la organización física. Realizan cambios al esquema y el modelo para mejorar el rendimiento de la base de datos. Mantenimiento rutinario. Esta es otra tarea que tiene que llevar a cabo el administrador de base de datos. Y es nada más y nada menos que mantenimiento de la base de datos para evitar posibles fallos. La gestión de transacciones. Las transacciones son colección de operaciones que se llevan a cabo como una única función lógica dentro de la aplicación de la base de datos. Cada transacción debe ser consistente, no deben violar ninguna restricción de consistencia dentro de la base de datos. Es decir, si la base de datos fue consistente al inicio de la transacción, debe serlo una vez que termine la transacción. No debe generar problemas, porque esto generaría inconvenientes. Dentro de la estructura de un sistema de base de datos nos dicen que son componentes funcionales de un sistema de base de datos. Se pueden dividir a grandes rasgos en gestor de almacenamiento y procesador de consulta. Dentro de lo que es gestor de almacenamiento nos dice que es el responsable de la interacción con el gestor de archivos, y sus componentes incluyen gestor de autorización e integridad, que se encarga de comprobar que se satisfagan las restricciones y la integridad para acceder a los datos. El gestor de transacciones se asegura que la base de datos se encuentre en un estado consistente. El gestor de archivos es aquel que gestiona la reserva del espacio de almacenamiento de discos y la estructura de cómo representarlo. El gestor de memoria intermedia es el que permite que la base de datos maneje tamaños de datos que son mucho mayores que el tamaño de la memoria principal. Los archivos de datos son los que almacenan la base de datos en sí. El diccionario de datos es aquel que almacena metadatos acerca de la estructura de la base de datos. Los índices son los que nos proporcionan acceso rápido a los elementos de datos que tienen valores particulares. Procesador de consultas. Sus componentes son: intérprete del LDD, que interpreta las instrucciones del LDD y registra las definiciones en el diccionario de datos. El compilador LMD, que traduce las instrucciones del LMD o lenguaje de manipulación de datos. El motor de evaluación de consulta es aquel que ejecuta las instrucciones de bajo nivel generadas por el compilador del lenguaje de manipulación de datos. Y hasta aquí termina nuestro pequeño video de los sistemas gestores de bases de datos. Muchas gracias.